Le doy la bienvenida en el estudio a la senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. Kenia, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, querido Guillermo. Buenas noches a tu auditorio en esta noche muy lluviosa en la capital del país. Queríamos agua, ¿verdad? Sí, impresionante. Pues nos ha caído mucha. Afortunadamente, para que no nos falte este líquido vital. Desafortunadamente, por toda la cantidad de contratiempos que genera para llegar a tiempo a las citas, para transitar en la ciudad o en las grandes ciudades del país. En fin, pues ya estamos aquí. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Órdenes, como siempre. Quiero platicar contigo de inicio sobre el tema de la sobrerepresentación. Es un tema sobre el cual escucho muchas preocupaciones y las preocupaciones se sustentan en un hecho muy contundente. Morena, el PT, el Partido Verde obtuvieron una proporción, un porcentaje de votos en las urnas que ronda el 54% y pretenden obtener una representación a través de la asignación de diputados plurinominales que rondaría el 74%. Estamos hablando de 20 puntos porcentuales de diferencia entre lo que los ciudadanos le dieron en las urnas y lo que pretende apropiarse en el Congreso con base en una argucia legal, hay que decirlo así. Dame tu opinión. Efectivamente, yo creo que es uno de los grandes retos, mi querido Guillermo, que este país va a tener que enfrentar y primero hay que conocer qué está pasando. La realidad es que efectivamente Morena obtuvo la mayoría de los votos, eso nadie se lo está litigando ni regateando, pero no obtuvo las 2/3 partes de los votos para modificar la Constitución y para, en su caso, destruir al Poder Judicial o, como dicen ellos, modificarlo, reformarlo. ¿Dónde está el problema aquí? Que pasar de 54% de votos que tuvo a 74%, porque en estricto sentido es lo que quieren, pues es quedarse con más de 80 diputados federales que no les tocan en función del sentido del voto. ¿Qué es lo que busca la democracia? Que haya pluralidad y que, por supuesto, las minorías se protejan ante mayorías aplastantes. Por eso es que la Constitución limita a no puedes tener más de 300 diputados o más de 8% de representación de los votos que obtuviste. ¿Qué hizo Morena en lo que yo llamo un fraude a la ley? Dijo, bueno, pues entonces vamos a pasarle unos distritos al Verde y vamos a pasarle otros al PT y entonces entre todos vamos a repartir, más votos para tener una sobrerepresentación. Y quieren hacer que eso se los valide el INE y se los valide el tribunal. Peor aún, el mensaje que mandó ayer el presidente de la República al viejo estilo de Bartlett es que la secretaria de Gobernación es la que define o la que dice públicamente cuántos votos tienen los partidos. Eso en un estado democrático, no debería ser la secretaria de Gobernación, que más parece ya presidenta de su partido, presidenta de Morena, diciendo cuántos votos le van a tocar al PAN, cuántos votos le van a tocar al PRI, cuántos votos le van a tocar al Verde. ¿Y nosotros qué decimos? Primero, esa calificación la da el INE. Segundo, si la calificación que dé el INE de cuántas asignaciones, de diputados distribuye, no es conforme a lo que nosotros creemos que debe ser, leyendo la Constitución y el sentido del legislador, acudiremos al Tribunal Federal para que ahí se defina en última instancia cuántos votos tendremos. Es imposible para nosotros, Guillermo, entender que si el Partido Verde tuvo menos de 9 puntos porcentuales en la elección y nosotros tuvimos 18. El PAN tuvo el doble de votos, al Verde le den más diputados que a nosotros. Es ilógico, porque entonces no están respetando el sentir de los votantes. Ahora resulta que pues vale el doble, ¿no?
para los diputados del Verde el voto que para la oposición. Eso no puede ser. Por eso es que nosotros argumentamos no a la sobrerepresentación. Sí tienen mayoría, ya la tienen. ¿Por qué quieren más? Bueno, pues claro, porque quieren destruir al Poder Judicial, porque quieren cambiar el sistema en este país. No, por cierto, por justicia. Lo que quieren es que todos los jueces y magistrados le deban a este régimen, le deban a este gobierno ser jueces y magistrados. Sí, sí lo dices muy bien. A ver, nadie pone en duda el tsunami guinda que sucedió el pasado 2 de junio. Claudia Sheinbaum ganó por una amplísima mayoría de votos. Morena tiene, junto con sus aliados, este 54% que nadie regatea. Nadie. Pero lo que no puede haber es una sobrerepresentación que se desplace a las minorías, que se les quite la representatividad que deben tener en el Congreso y que además, como bien señalas, desplacen a quien obtuvo el segundo lugar en las urnas a un tercer lugar en la asignación de curules en la Cámara de Diputados. Eso es absurdo, es ridículo. Todo esto tiene que ver con la interpretación que el tribunal en su momento, el INE en su momento, le den al artículo 54 de la Constitución. Lo que se tiene que cuidar es lo que inspiró al constituyente para definir cómo debe ser la representación, lo cual no implica que quien no ganó en las urnas esa posibilidad de representación se la agandalle, déjame utilizar esta palabra que nos queda muy clara a todos, o se la apropie a través de lo que yo mencionaba, una argucia legal. Senadora Kenia López Rabadán. Es literal. A ver, ¿qué dice la Constitución? Es que no puede haber un porcentaje mayor al 8% de representación cuando estás hablando de partidos políticos. Y nosotros decimos, claro, partidos políticos y coaliciones, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque Morena, el PT y el Verde buscan las mismas cosas, buscan destruir al Poder Judicial, llamémosle, buscan reformar la Constitución para quitar a jueces y magistrados, todos los que hay ahorita, y poner nuevos. Como ese fin es el mismo, deben ser tratados igual como partido que como coalición. Y ese es el espíritu del legislador. El legislador dice o plasma en la Constitución: nadie puede tener un abuso, digamos, de los plurinominales y nadie puede tener más de 300 diputados. Bajo esa lógica, nosotros le diremos al Tribunal Electoral, si es que el INE toma la misma definición que ya ayer ordenó, a mí me parece incluso una falta de respeto al INE. No puede ser que la Secretaría de Gobernación le diga al INE lo que tiene que decir. En el hipotético de que el INE le hiciera caso, nosotros acudiremos al Tribunal Electoral, porque es claro que la representación de los pluris tiene que ser para equilibrar cartones. Las pluris están hechas para que las minorías tengan voz y evidentemente no pueden ocupar las pluris para darle una hipermayoría al gobierno, que por cierto ya tiene una mayoría para modificar las leyes. No tiene las 2/3 partes porque el pueblo de México no se los dio, no le dio esa votación en las urnas, les dio solo el 54%. Y estos señores quieren el 74%. Es absurdo. Yo diría, va contra la Constitución, contra el espíritu de la representación y, por supuesto, sobre todo va en contra del sentido del voto de los mexicanos en la última elección. ¿Es un secuestro del Congreso o un pretendido secuestro del Congreso para llevar a una reforma judicial que le daría a Morena el control de los 3 poderes de la Unión? Total. A ver, que tampoco está en la visión republicana de quienes fundaron nuestra república. Y te voy a decir una cosa, Guillermo, si lo hubieran ganado, pues lo deberían de tener, si lo hubieran ganado. Si el pueblo de México en estas elecciones les hubiera dado las 2/3 partes de los votos, digamos, para los diputados y senadores, pues a lo mejor no me iba a gustar, pero esa era la realidad. El problema es que no se los dieron. El problema es que solamente les dieron el 54% de los votos. Sí es cierto, ganaron. Por cierto, de cada 100 personas que están en el padrón electoral,
33 votaron por Morena, ¿no? El tema es que hubo un abstencionismo, muchísima gente no fue a votar, pero 33 de cada 100 han decidido darle mayoría a López Obrador en las cámaras, pero no han decidido darle 2/3 partes. Otro tema, lo subrayabas tú, es la invasión de atribuciones, sí. Lo cual ocurrió, por cierto, desde el día siguiente de la elección del 2 de junio, bueno, cuando apareció la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a distribuir curules y escaños, ¿no? Sí. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, bajo la mirada complaciente de López Obrador, lo cual volvió a ocurrir ayer. Por cierto, día en que el tribunal volvió a sancionar, verbalmente, no lo puede sancionar de otra manera, al presidente por sus intromisiones constantes que le quitaron equidad al proceso electoral. El día que el tribunal lo sanciona, en la mañanera aparece otra vez Luisa María Alcalde, como si fuera la autoridad electoral, a distribuir curules y escaños. Sí. Y López Obrador suscribe con una declaración también, pues como si pretendiera dar línea a lo que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral, que es presuntamente autónomo, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es presuntamente autónomo e independiente, Kenia. Claro, en una total, diría yo, falta de respeto al INE y al Tribunal Electoral, y sobre todo en un abuso del poder, porque el presidente de la República, ya habíamos, digamos, eso ya lo habíamos dejado atrás, y el secretario de Gobernación es literal regresar al siglo pasado. ¿Te acuerdas cuando calificaban o cuando se decidían cuántos diputados tenían? Eso quedó en el siglo pasado. El presidente de la República se siente con la autoridad de decirlo. Ahora, yo estoy clarísima. Si el INE obedece lo que el presidente ya ha delineado, digamos, desde Palacio Nacional, hay que acudir al Tribunal Electoral Federal. Es claro que no es fácil hoy decirle al presidente no, ¿no? O decirle al gobierno no, o a Morena no, es claro, pero se necesita que los magistrados federales pues tengan valentía y pundonor y evidentemente respeten el sentido del electorado, que fue sí darle mayoría a Morena, pero también darle votos a la oposición para que haya un equilibrio y evidentemente no se modifique la Constitución a capricho del régimen en turno. A mí me preocupa muchísimo quién va a seguir mandando. Ahora resulta que el presidente de la República le dice a la doctora Sheinbaum, pues casi hasta quién contrate de subsecretario de Estado, ¿no? En esta, digamos, en esta... O de director del IMSS. O de COFEPRIS, ¿no? O de COFEPRIS. A los tres nombró, ahora resulta que él pues manda una señal que a mí me parece, por cierto, muy ofensiva para la primera mujer en la historia de este país que debería tomar sus propias decisiones. Yo espero de verdad que este abuso, este agandalle, es cierto, es lo que queda, digo, es terrible, pero este abuso de poder no se lleve a cabo, porque con esos votos, si se quedan con esos más de 80 votos de diputados federales que no les corresponden, se los queda el gobierno y sus partidos satélites, pues lamentablemente lo que quieran modificar de la Constitución va a ser mucho más posible, porque estarán a muy pocos votos en el Senado de la República. Y también decirle a las y los senadores de oposición, no se doblen, aguanten la presión. A mí, yo he sido una senadora durante 6 años, combativa, siempre con respeto. Por cierto, ayer se dio un debate de los más lamentables con compañeros de Morena y del PT diciendo palabras que yo no entiendo. Oigan, ya ganaron, ¿por qué siguen siendo tan ofensivos? Tan groseros. Y tan groseros. Los mandaron a lavarse la boca. Bueno, y antes de hablar de López Obrador o de Sheinbaum, es una locura. Bueno, y un legislador del gobierno dijo, pónganse pomada, sí. Muy desagradable. Una cosa horrible, me parece. O sea, eso que no prestigia, digamos, al legislativo. Y yo creo que sí se necesitan contrapesos de gente inteligente, honorable, trabajadora, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, para construir un mejor país e incluso con visiones distintas se puedan generar mejores condiciones para el pueblo de México. No quiero despedirme sin preguntarte sobre lo que viene para el PAN,
El PAN tendrá cambio de dirigencia en pocas semanas. Sí. Tú has, entre otros, levantado la mano. Hay 2 mujeres, 2 hombres que han levantado la mano, dicen yo quiero, para tomar la dirigencia del PAN, que es un partido, yo creo que no solo el PAN, otros partidos de oposición deberían estar entrando en un análisis autocrítico de qué fue lo que pasó y por qué no obtuvieron los resultados que hubieran sido deseables para cada partido. Pero hablemos específicamente del PAN. ¿Cómo ves al PAN y cómo te ves tú en esa perspectiva de posibilidad de dirigir, de asumir la dirigencia nacional panista? Bueno, hoy se instaló esta comisión de análisis, de reflexión y, por supuesto, de propuesta de cambio para el partido. Somos en el PAN la primera fuerza de oposición, pero por supuesto que anhelamos en dejar de ser oposición para ser gobierno. Hay que analizar qué hicimos mal, en qué nos equivocamos, qué es necesario corregir. Por supuesto, lo que hicimos bien, pues repetirlo e incluso hacerlo todavía mejor. Yo estoy clara que el PAN necesita estar más fuerte que nunca, porque el país necesita una oposición inteligente, Guillermo, porque ya hemos visto en otros países en el planeta que cuando un solo régimen, una sola persona, una sola visión dirige los destinos de un país, casi siempre se equivoca. Necesita que haya pluralidad, contrapesos, para que se puedan construir mucho mejores gobiernos. En el PAN necesitamos hacer un mea culpa, saber en qué nos equivocamos y construir a favor de México. Yo estoy haciendo una valoración seria, profunda, de si me registro para ser candidata y la próxima presidenta nacional del PAN. Sé que es tiempo de mujeres, pero también sé que es tiempo de no pelear, de no dinamitar al PAN desde de unidad adentro, también, ¿no? de unidad necesaria. Así es que una vez que haga mis valoraciones correspondientes, por supuesto, si decido competir para la presidencia nacional del PAN, te lo haré saber a ti y a tu auditorio, a quien estoy muy agradecida, porque sin lugar a dudas esta etapa como senadora de la República ha sido, yo diría, muy importante desde la oposición, con voces como la mía, pero también es necesario no solamente litigar, sino construir a favor de México. Tienes razón. Senadora Kenia López Rabadán, gracias por estar aquí. Ya nos dirás si decides optar por buscar la presidencia del PAN y aquí lo estaremos comentando. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo y buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias.